¿Sabes qué es la diversidad cultural? La diversidad cultural, al menos en el Ecuador, comprendo que es la variedad de culturas que existen dentro de nuestro país, ¿no? Y la relación que hay entre ellas. La diversidad cultural es distintas culturas en un solo país. Es la existencia de diversas manifestaciones culturales. Es la comunicación e identidades de las diferentes culturas. Sí, es la variedad de cultura que existe en nuestro país o en todo el mundo. La diversidad cultural no solo se habla de culturas, se habla de costumbres, de tradiciones que tiene un pueblo y también que tiene esa cosmovisión andina de cómo se relaciona el entorno y el individuo. La diversidad cultural es la variedad de culturas que existen en la humanidad, las cuales se distinguen entre sí a través de un conjunto de expresiones que les son propias. El concepto de diversidad cultural actúa también como un principio de apertura y tolerancia entre etnias, lenguas, religiones, valores, cosmovisiones, etc. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando menciono la palabra monoculturalidad? Que dentro de una comunidad solamente estaría existiendo lo que es una cultura y por ende unas prácticas ya establecidas. Se refiere a una sola cultura. Pienso en una sola cultura. Una culturalidad a que una sola cultura. Una sola cultura. La monoculturalidad le hago referencia a que se habla solo de una sola cultura en especial. El concepto de monoculturalidad se basa en una identidad cultural nacional única, a la que tienen que someterse todas las otras identidades culturales, si las hay o son visibles. La monoculturalidad se puede dar en diferentes niveles, regional, nacional y mundial. ¿Crees que existe una diferencia entre multi y pluriculturalidad? Interculturalidad, por definición, sabemos que la interculturalidad es la relación que hay entre las diferentes culturas, mientras que la pluriculturalidad significa las variables de las culturas que existen aquí en el Ecuador. Por lo tanto, dentro de la definición del Ecuador sabemos que el Ecuador es un estado plurinacional, multicultural y pluricultural. La multiculturalidad son culturas que no conviven entre ellas, en cambio la pluriculturalidad son culturas que sí conviven entre ellas. Yo pienso que sí existe una diferencia entre multi y pluriculturalidad, porque al hablar de multi es hablar de muchas culturas y de pluri es de varias culturas. Para mí la multiculturalidad abarca a diversas culturas de todo el mundo, y la pluriculturalidad se trata de diversas culturas en un solo sitio, por ejemplo aquí en Ecuador, que es muy diverso. Entonces sí hay diferencias. Y por eso yo encuentro que hay diferencias. No, para mí es lo mismo, porque hace referencia a la variedad de culturas. La diferencia entre multiculturalidad y pluriculturalidad es que la multiculturalidad habla acerca de la diferencia de un conjunto de culturas que se diferencian entre sí, tanto en costumbres y tradiciones y sus formas de vida, mientras que la pluriculturalidad es la relación entre ellas para vivir armónicamente, respetando sus identidades, sus costumbres y tradiciones que tienen y de cómo se identifican cada una de ellas. La pluriculturalidad se refiere a aquello que se caracteriza por albergar o reflejar varias culturas. Por lo general, la noción de pluricultural se aplica sobre aquellos territorios en los que se conviven diferentes tradiciones culturales, ya sea desarrolladas por varias etnias o grupos poblacionales. En un sentido amplio, el multiculturalismo o la multiculturalidad apunta a la presencia de múltiples tradiciones culturales cohabitando una misma sociedad, sin tener que sacrificar para ello sus respectivas identidades, es decir, a través de un pluralismo étnico y cultural. ¿Qué es para ti la interculturalidad? Como ya había mencionado, la interculturalidad es, considero al menos de mi parte,
que la interculturalidad es la relación entre las costumbres y tradiciones de cada una de las culturas que existen en una comunidad. La interculturalidad es el intercambio y la relación que existe entre diversas culturas. La interculturalidad la conceptúo como la relación entre varias culturas. Claro que sí. Por ejemplo, aquí en Ecuador hay diferentes culturas. Por ejemplo, aquí en la región sierra existen las culturas indígenas, entre otras, como por ejemplo en Guayaquil puede haber los mestizos o mulatos o algún otro tipo, y en la Amazonía igual hay indígenas amazónicos y que conforman no solo en el Ecuador, así como puede haber en otras partes del mundo. Es la interacción de culturas en un mismo lugar. La palabra interculturalidad hace relación a la presencia de culturas, que promueve el respeto entre cada una de ellas para una mejor convivencia y sobre todo fomentando la paz entre culturas. ¿Podrías darme un ejemplo de diversidad cultural? Un ejemplo, dentro de aquí del Ecuador tenemos por ejemplo la comunidad montubia. La comunidad montubia tiene prácticas afroamericanas, afroecuatorianas y aparte está con las costumbres coloniales de la época de los manabitas. Eso sería un ejemplo de pluriculturalidad. Un ejemplo de diversidad cultural puede ser el que existe en un aula de clases donde pueden haber alumnos indígenas, ecuatorianos, venezolanos, mestizos, etc. Tuvo como las distintas muestras, por ejemplo, en una zona de distintos vestuarios, comidas, costumbres, fiestas, ritos, etc. Creo que es la diversidad cultural. Un ejemplo de la diversidad cultural podría ser una costumbre, una tradición, la lengua, la vestimenta que cada uno de los pueblos poseen y que se distinguen de la una a la otra. Un ejemplo específico sería el Inti Raymi, que al menos en nuestro país, el Ecuador, se celebran de distintas maneras en agradecimiento al sol. Sí, la diversidad cultural abarca a diversas, por así decirlo, etnias en una sola. Claro, por ejemplo, estamos hablando de la sierra con el oriente. De la sierra tiene su cultura, tiene su religión, tiene su gastronomía. Del oriente tiene otra cultura, sus otras religiones y su gastronomía. A manera de conclusión, después de la entrevista, podemos decir que la mayoría de las personas tienen conocimiento sobre los términos relacionados a la cultura. Existe confusión entre el término multi y pluricultural, los cuales fueron explicados al final de cada parte de la entrevista. Esperamos que les haya gustado y que podamos seguir aprendiendo más acerca de la cultura.